En varios estados de la República existe una tradición profundamente arraigada que despierta los sentidos desde las primeras horas de la mañana. El ritual de desayunar un tamal, acompañado de un atole humeante en las esquinas de barrios y avenidas. Es muy común encontrarse con señoras que, junto a sus enormes botes de metal, ofrecen este manjar que además desprende un aroma tentador. Tamales de mole, verdes, de rajas, de dulce y una variedad que parece no tener fin. Los más populares entre todos, sin duda, son los de mole y los verdes. Cada uno de ellos rellenos con esos trozos de carne, de cerdo o de pollo que los convierten, además, en una experiencia culinaria inolvidable. Pero ¿qué pasaría si un día descubrieras que esos tamales que has disfrutado por años están hechos con un ingrediente macabro? Este es el escalofriante caso de Anabel Gómez López, mejor conocida como la tamalera de Indios Verdes. Anabel era una figura familiar en el barrio de Indios Verdes. Este barrio está ubicado al norte de la Ciudad de México. Durante años, su puesto de tamales fue un punto de encuentro para vecinos y para transeúntes que buscaban empezar su día con un desayuno caliente y reconfortante. Sus tamales, especialmente los de mole y los verdes, decía la gente que eran famosos por su sabor único y además por su consistencia perfecta. Nadie podía sospechar que detrás de ese negocio aparentemente inocente se escondía un secreto tan perturbador. El caso de Anabel Gómez no solo sacudió a la comunidad de Indios Verdes, sino que también generó un profundo impacto en toda la ciudad. Cuando este caso se supo, las preguntas empezaron a multiplicarse. ¿Cuántas personas habían consumido sus tamales sin conocer sus ingredientes? ¿Cuántas vidas habían sido truncadas para mantener su macabro negocio? Amigos, la historia de Anabel, como todas las mañanas, Anabel salió de su casa antes del amanecer, cargando sus botes de metal llenos de tamales recién hechos. Su destino era la estación del metro Indios Verdes, una de las estaciones más concurridas en la Ciudad de México. Entre el bullicio de pasajeros apresurados y el constante ir y venir de los trenes, Anabel montaba su pequeño puesto en uno de los andadores de la estación. Colocaba su anafre, acomodaba los botes de vapor y comenzaba a servir tamales de todos los sabores, ya fuera solos o en torta, tamales de mole, verdes, de rajas, de dulce. El aroma que desprendían era tan irresistible que atraía a decenas de clientes cada mañana. Para muchos era el desayuno perfecto antes de empezar la rutina del día. Para Anabel era su sustento, su forma de vida. El negocio la mantenía al día con sus gastos y hasta cierto punto le proporcionaba ganancias modestas. Pero todo cambió una mañana cuando un gasto imprevisto la dejó sin un solo peso. Ese día, Anabel se encontró en una situación desesperada. Había gastado absolutamente todo lo que había generado y no tenía dinero. No tenía ni un solo peso para comprar los ingredientes necesarios para preparar tamales al día siguiente. Caminó por las calles de su colonia con la cabeza agachada, sumida en sus pensamientos y en la angustia. No sabía cómo resolver su problema. En ocasiones anteriores, ya había pedido dinero prestado a sus vecinos, algunos familiares, amigos. En realidad, ya no tenía cómo solucionar su problema. Ese día fue entonces cuando, en medio de su desesperación y de sus pensamientos, escuchó a una niña, una pequeña niña de no más de 8 años, que estaba sentada en la banqueta llorando. Anabel se acercó y, conmovida por la escena, le preguntó qué le pasaba. La pequeña, entre sollozos, le explicó que estaba perdida y que no sabía cómo regresar a casa. Anabel, con una mezcla de compasión y también curiosidad, le ofreció su ayuda. Tomó a la pequeña de la mano y la llevó a su casa con la intención de calmarla y ayudarla a contactar a sus padres. Una vez dentro, le pidió algunos datos para localizar a su familia. Fue entonces cuando notó que la niña llevaba una mochila pequeña. Al revisarla, encontró una libreta con algunos números de teléfono. Anabel tomó la libreta
y se dispuso a marcar. Justo estaba por marcar cuando algo la detuvo. Mientras sostenía el teléfono, sus ojos se posaron en la niña, sentada en su sala. En ese momento, algo oscuro y perturbador cruzó por su mente. Una idea que, según sus propias palabras más tarde, le parecería la respuesta a sus plegarias. Ella misma dijo en una declaración: «El diablo está en todas partes», murmuró para sí misma, como justificando lo que estaba a punto de hacer. Colgó el teléfono sin hacer la llamada. En lugar de devolver a la niña a su familia, decidió que esa sería la solución a su problema financiero. Annabel no lo pensó dos veces y, con una frialdad escalofriante, simplemente actuó. Según relataría después, en ese momento vio a la niña no como una persona, simplemente la vio como una oportunidad. «Ahí estaba el ingrediente que me faltaba para los tamales», dijo, según sus propias confesiones. Lo que siguió fue un acto inimaginable. Annabel, utilizando sus habilidades y conocimientos para preparar comida, transformó aquella tragedia en su solución, en la solución a sus problemas económicos. Este fue el primer paso de un camino oscuro que Annabel seguiría durante años, un camino que la llevaría a cometer actos cada vez más atroces. Lo que comenzó como impulsado por la desesperación, desafortunadamente, se convirtió en un patrón. Annabel descubrió que podía aprovecharse de algunas personas, aquellos a quien nadie extrañaría de inmediato, para mantener así su negocio a flote y, obviamente, gastar menos dinero, o prácticamente nada. Y así, lo que alguna vez fue un puesto de tamales inocente y tradicional, se transformó en una fachada para algo mucho más tenebroso. Según la propia versión de Annabel, aquel primer paso marcó el inicio de una serie de ataques que llevó a cabo durante años sin que nadie sospechara de su macabro ritual para preparar sus productos. La gente que frecuentaba su puesto en la estación de Indios Verdes alababa sus tamales, asegurando que eran los más ricos de la zona. Nadie podía imaginar el horror que se escondía detrás de su sonrisa amable y sus manos expertas. Sin embargo, en el año 2017, Annabel cometió un error que finalmente condujo a su captura, su juicio y posteriormente a su condena. Una mañana de abril, Annabel salió de su casa como de costumbre, cargando sus botes de tamales para vender en el metro. Pero esa vez no se percató de un detalle crucial: la manguera del tanque de gas que utilizaba para cocinar tenía una fuga. Horas más tarde, los vecinos comenzaron a notar un fuerte olor a gas que se extendía por todo el edificio. Preocupados y sin poder localizar a Annabel, decidieron, evidentemente, actuar rápido. Temiendo, obviamente, por la seguridad de todos, llamaron a los bomberos. Al llegar, los bomberos evaluaron la situación y, ante la posibilidad de no poder contactar a Annabel y el riesgo inminente de una explosión, decidieron tomar medidas drásticas. En México, el artículo 16 de la Constitución Política establece que ninguna persona puede ser molestada en su domicilio sin una orden judicial, excepto en casos de flagrancia o, en este caso, peligro inminente. Bajo este marco legal, los bomberos procedieron a forzar la entrada en la casa de Annabel, argumentando que existía un riesgo grave para la vida de los vecinos y la integridad del inmueble. Una vez dentro, los bomberos confirmaron que la manguera del gas tenía una fuga significativa. Rápidamente controlaron la situación y aseguraron la zona para evitar cualquier posibilidad de explosión. Sin embargo, mientras revisaban la casa, notaron algo que los dejó asombrados: un olor nauseabundo y putrefacto que impregnaba el aire. Era un aroma tan intenso y desagradable que no podía ser ignorado. Siguiendo el rastro de este aroma, los bomberos se adentraron en la casa, sin imaginar lo que estaban a punto de descubrir. Lo que encontraron fue algo que superaba cualquier expectativa. En una habitación trasera, había restos biológicos en avanzado estado de descomposición. Había utensilios de cocina manchados con líquido hemático y tejido, así como bolsas con lo que parecía ser carne procesada. La escena era dantesca, y rápidamente se hizo evidente que aquel lugar no era solo una casa, sino un escenario de cosas
más atroces. Los bomberos alertaron de inmediato a las autoridades y la policía llegó para tomar control de la situación. Lo que siguió fue una investigación exhaustiva que reveló la verdad detrás de los tamales de Anabel. Las pruebas forenses confirmaron que uno de los ingredientes encontrados en su casa no era precisamente cerdo ni pollo. Ustedes saben a qué me refiero. Además, se descubrió que Anabel había estado seleccionando a sus víctimas entre personas vulnerables, pero también, principalmente, mujeres. Uno de los policías que llegó a la escena y tuvo la labor de documentar el terrorífico hallazgo, dicen que no pudo contener su reacción al entrar a la casa y enfrentarse a la realidad de lo que Anabel había estado haciendo. El policía sufrió una crisis de nervios y acto seguido no pudo evitar salir corriendo para vomitar en la calle. La escena era tan dantesca que incluso los agentes más expertos se vieron afectados. En una de las pocas fotografías que circulan en la web, tomada durante la investigación, se puede observar la osamenta de una de estas personas, un testimonio del horror que se vivió en ese lugar. Lo más perturbador de todo es que, según las confesiones de Anabel, ella no utilizaba toda la víctima, solamente aprovechaba partes del cuerpo para preparar sus tamales. Este detalle macabro añade una capa más de horror a la historia, ya que implica que esas partes que ella no utilizaba, pues, deberían de haber sido desechadas o escondidas en algún lugar de la casa. Imaginen la escena a la que se enfrentaron los policías en restos dispersos, utensilios de cocina manchados y un olor putrefacto que impregnaba cada rincón de la casa. Los vecinos, curiosos y preocupados por el movimiento policial, comenzaron a preguntar qué estaba pasando. Simplemente iban a apagar una fuga de gas. ¿Qué es lo que había provocado que llegaran más policías a la escena y que literalmente cerraran la casa? Cuando se enteraron del hallazgo, muchos corrieron a sus casas. Incapaces de soportar la noticia, no era para menos. Era más que evidente que todos, en algún momento, habían comprado tamales a Anabel. La idea de que podrían haber consumido algo tan espantoso les provocó náuseas y un profundo sentimiento de repulsión. Algunos incluso aseguraron que nunca volverían a comer un tamal en sus vidas. Pero faltaba la parte más importante de esta historia, la captura de Anabel. Hasta ese momento, ella se mantenía ajena a todo lo que estaba sucediendo dentro de su casa. Después de terminar su venta del día, regresó a su hogar sin sospechar nada. Al llegar, se encontró de frente con los policías, quienes ya habían asegurado el lugar y recopilado las pruebas necesarias. Anabel no tuvo tiempo ni siquiera de reaccionar. Ni siquiera intentó escapar. Frente a la evidencia, no le quedó más que rendirse. Dicen que no opuso resistencia alguna y, en un acto que sorprendió a muchos, confesó sus crímenes atroces con una frialdad que incluso los policías más experimentados quedaron helados. En una declaración, Anabel dijo: "La primera vez fue un día que me gasté lo de la inversión y no tenía para invertir. Y por coincidencia me encontré una niña que se perdió y buscaba a sus papás. La llevé a mi casa porque de ahí les hablaría por teléfono. En su mochila traía los números de teléfono de sus padres. Pero me dije, el diablo está en todas partes. Anan, aquí está el ingrediente que te hace falta". Y la niña nunca regresó a su casa. Esa fue la más difícil. A las demás ya hasta les había agarrado el modo de quitarles todo. Me cacharon por la fuga de gas. Apenas la había cambiado. Finalmente, Anabel Gómez López confesó haber quitado la vida a más de 50 mujeres. Sus crímenes, meticulosamente planeados y ejecutados con una frialdad escalofriante, la llevaron a ser condenada a 25 años de prisión. Para muchos, esta sentencia pareció insuficiente ante la magnitud de sus atrocidades. El caso de Anabel, conocido como la tamalera de Indios Verdes, se convirtió en uno de los más impactantes y macabros en la historia criminal de la Ciudad de México. Un relato que mezcla horror, incredulidad y una profunda reflexión sobre la naturaleza humana. A pesar de la contundencia de las pruebas y las confesiones de la propia Anabel, con el paso de los años,
Han surgido versiones que cuestionan la veracidad de esta historia, sugiriendo que podría tratarse solamente de una leyenda urbana. Estas teorías se basan en la falta de cobertura mediática en su momento y en la ausencia de documentos oficiales que respalden todos los aspectos del caso. Sin embargo, la información sobre lo que hizo Annabelle está disponible para todos en Internet. Sí, está dispersa y disponible en distintos artículos, en foros, en blogs y relatos también de algunos testigos. Incluso, en el mismo paradero de Indios Verdes, los más antiguos vendedores de la zona te cuentan la historia, y más de uno dice haberla conocido y, en su momento, haber consumido sus productos.